Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El real valor está en la esencia, las virtudes intrínsecas de cada ser humano. Los necios sacan a relucir las cosas al sentirse menor que otros. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar el número primo anterior a un valor leído por teclado. Se plantea la solución en un programa de 62 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería permite usar las funciones básicas del entorno de Objective-C. También se pueden importar librerías de C y C++. Veamos entonces línea 1730, la función es primo. Esta función retorna verdadero o falso. Verdadero si el número es primo, falso si no lo es. Usted puede visitar la tutoría número primo en Objective-C, allí se explica esta función o este algoritmo. Y veamos la función ejecutar, línea 32 a 53. En esta función entonces hallamos el primo anterior a un valor. Vemos entonces que se instancia un objeto para que apunte o se instancia un puntero para que apunte a un objeto de la clase el primo anterior y poder usar o invocar las funciones. Aquí vemos que se declara de tipo entero la variable número y valor para tomar el valor ingresado por el usuario. Por ejemplo, si el usuario ingresa el número 9, el primo anterior será el 7. La idea entonces es restar ese valor que el usuario ingrese de 1 en 1 hasta que encuentre el primo anterior. Eso se hace en un ciclo while. Vemos que se resta esta variable número y se invoca la función isPrimo que retorna verdadero o falso. Cuando retorne verdadero se muestra el mensaje del número primo y un break para que salga del ciclo while. De ese modo entonces simplemente se invoca una función enviando como parámetro este valor numérico. La clave está en restar de 1 en 1 el número. Bien, entonces aquí vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Usted puede visitar esta tutoría en TurboC, allí se explica más detalladamente los algoritmos específicos. Aquí está orientado a objetos, vamos a ver cómo se programa orientado a objetos en Objective-C. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Las clases se usan a través de objetos. Entonces se puede crear una clase profesor que almacene los atributos de un profesor y las funciones. Los atributos pueden ser el nombre, la edad, el grado. Y las funciones pueden ser asignar nota o calificar, etc. Eso se aplica a cualquier programa. En este caso vemos la necesidad de crear una clase el primo anterior que va a tener comportamientos y funciones comportamientos y funciones o atributos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se definen se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programan las funciones de cada que haya sido declarada en la interfaz. Entonces veamos la interfaz, línea 6 a 9, va entre las directivas @interface@end. Aquí damos nombre a la clase, el primo anterior. Dos puntos, se hace referencia a la clase principal en ese object. En esta interfaz, línea 7, se invoca la función, o mejor, se declara dos funciones. Vemos que para declarar funciones en Objective-C, primero se indica el nivel de la función, luego el tipo de retorno y el nombre de la función con los parámetros que recibe. Esta función primera entonces retorna un valor booleano, se llama isPrimo y recibe como parámetro un valor de tipo entero llamada n en una variable. Los parámetros se separan con dos puntos.
Y en la línea 8 vemos la segunda función, no retorna datos y se llama ejecutar, tampoco recibe parámetros. Con esto queda lista la interfaz. Ya el compilador sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase el primo anterior. Vemos ahora la implementación líneas 11 a 54 entre las directivas @implementation @end. Internamente el compilador importa la interfaz. De ese modo se garantiza que una función que vaya a ser programada haya sido previamente declarada. En la implementación líneas 12 a 16 vemos una función init, que es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. El constructor entonces se invoca cuando se instancien objetos de la clase el primo anterior en la línea 58. Vemos entonces la función primo y la función ejecutar, que rápidamente se explicaron ahora. Usted puede ahondar más visitando la tutoría en Turbo C. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase del primo anterior. Ya dijimos que para usar esta clase usted debe instanciar objetos. Eso lo hacemos en el main, líneas 56 a 62. En el main, línea 58, se instancia o se crea un puntero llamado BJ de la clase del primo anterior. Este puntero va a apuntar a un objeto de la clase del primo anterior. Por eso se reserva memoria dinámica y se invoca el constructor, definiendo la estructura de un objeto. Ya se puede invocar la función ejecutar usando el puntero BJ en la línea 59 entre corchetes. Se nombra este puntero y se invoca la función. Con eso el compilador irá de la línea 59 a la línea 32. Así entonces ya continúa con la ejecución del programa invocando la función primo. Línea 60, Relay es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita ya el primo anterior a un valor leído por teclado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.